Muy buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos en esta tercera sesión de las jornadas sobre el mundo digital, audiovisuales y cine en Asturias. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Santos, conocido sobradamente entre el público asturiano. Jaime nació en Oviedo en el año 69, estudió periodismo en Madrid, en la Complutense, si me equivoco, me lo pongo. Sí. Después de terminar sus estudios, se incorporó al mundo de la información en Asturias a través de los diarios La Voz de Asturias y La Nueva España, y posteriormente, que fue ya donde creo que entramos más en contacto, ¿no?, con este mundo del audiovisual y del patrimonio, y en concreto de los arqueólogos, ¿no?, el mundo de los arqueólogos, a través de las productoras que trabajaban en Asturias. La biografía de Jaime es larga, es comprometida, un trabajo serio, atractivo visualmente, y desde luego siempre tomando parte por aquellos asuntos en los que trata. Su último trabajo, quizás el más destacado, El Hórreo, la historia de Asturias, en cinco capítulos, sí, pero en 4 pegollos, sobre 4 pegollos, ¿no? Un documental que no son pocos los que dicen que hizo más por la promoción y la protección y el interés de los asturianos por el hórreo que buena parte de todas las políticas de protección que desde medios institucionales se lanzaron para la protección de estos elementos tan singulares. Él viene a contarnos lo que considero oportuno precisamente acerca del mundo del audiovisual, del cine, del tratamiento y de las posibilidades que estos medios ofrecen en la conservación, en la difusión del patrimonio cultural y muy especialmente al que él quizás más esté dedicando su esfuerzo al mundo de la antropología, de la etnografía relacionada con nuestra historia. Sin más, les dejo con Jaime Santos. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero quiero dar las gracias al RIDEA y a Ángel por organizar este ciclo que me obliga a salir de mi ostracismo montuno, ¿no? Porque si no, no salgo yo del pueblo ni... Entonces es para mí una muy grata oportunidad pues confrontar a todos vosotros en esta sala y poder, bueno, pues salir de mi ostracismo rural. Entonces voy a intentar taimarme, porque la verdad es que, claro, cuando vives mucho tiempo en la aldea te vuelves un poco montuno, ¿no? Y acabas diciendo cosas de las que luego te arrepientes. Entonces traigo un guión. Lo que no traigo son imágenes, porque hoy estoy aquí en calidad de periodista, que al final es, digamos, los que contamos historias con un oficio o con una técnica, ¿no? Y a lo largo de mi vida fui adquiriendo, por la formación y por mi trayectoria vital, fui adquiriendo las herramientas que me hicieron ser compositor de vídeo, realizador, director, cineasta, como lo queráis llamar. Pero a la base de todo está el periodismo. Y hoy vengo en calidad de periodista porque no vengo a hablar de mi filmografía, aunque haré referencia a ella y desde luego estoy dispuesto a que me preguntéis lo que queráis, pero no vengo a hablar de mi filmografía, entonces la pantalla hoy va a permanecer plegada y lo que trataré es de captar vuestra atención solamente con la herramienta de la palabra, que al final es lo que se supone que debemos hacer los periodistas, ¿no? Es decir, desde la palabra tratar de mantener la atención, de provocaros un poco, espero, y más que de contar de mi filmografía, lo que voy a hablar es de un marco mental. El marco mental en el que yo creo que estoy yo, desde luego, y creo que está, o que podemos estar, algunos se sentirán identificados, otros crean que estoy completamente desviado, pero voy a intentar describir el marco mental de la comunicación, de la información y, por supuesto, del cine y la televisión en el mundo y en Asturias. Para hacer esto voy a utilizar una técnica, eso sí, cinematográfica, ¿no? Aunque no les voy a mostrar imágenes, que por cierto mi filmografía es muy fácil de encontrar y de rastrear en internet, tampoco es tan extensa, y sí que es verdad que la mayoría de mis trabajos están dedicados a la etnografía, pero no solo. De todas maneras es muy fácil encontrar trabajos míos en internet, extractos, documentales enteros, o en la plataforma Filming, donde está la serie El Hórreo. Lo que voy a hacer, digo, es algo que es una técnica cinematográfica, que es coger la línea, el discurso, fragmentarlo y desordenarlo, ¿no? Es algo que se hace mucho en el cine, ¿no? Entonces voy a coger cuál es la línea, cuál es el guión, cuál es la línea temporal que voy a desfragmentar. Pues el título de esta conferencia, que es 4 pates tien l'horro, cultura audiovisual asturiana en tiempos de posverdad. Esto voy a partirlo en 3 trozos. Uno es 4 pates tien l'horro, hablaremos del horro, hablaremos de hórreos, ¿no? Seguro que es un tema
es un tema, los horros dan para hablar de todo. Realmente uno puede hablar desde dentro, uno puede hablar de cualquier cosa, ¿no? Hablaremos de cultura audiovisual asturiana, que entiendo yo que es, si el cine asturiano tiene identidad la televisión asturiana. Y voy a empezar por el final, en tiempos de posverdad. Voy a empezar empezando por explicaros o abundar un poco sobre este tema de qué es la posverdad, ¿no? Posverdad, antes de pasarle el título a Ángel, comprobé que decía la Real Academia cómo se escribe. ¿Se escribe con T, post-verdad, o se escribe sin T, posverdad? Bueno, la Real Academia recomienda que se escriba sin T, ¿no? Posverdad. Pero, bueno, no sé, tampoco se pronuncia la D, ¿no? A lo mejor nos queda posverdad, que igual es el término en asturiano. Pero yo la T, la verdad es que quitarla me resulta muy feo. Toda la palabra me resulta muy fea, la palabra posverdad. En realidad creo que es una palabra, es un neologismo, es un palabra, ¿no? Y a mí no me parece atractiva de ningún modo. Pero lo que no estoy dispuesto es a quitarle la T, pues primero porque me suena raro, posverdad, posdemocracia. ¿Qué es democracia? Posdemocracia. Pero yo creo que es un poco por aquello de, porque yo cuando era mozuelo estudiaba periodismo y en los años jóvenes que coincidieron con los últimos años de los años 80 y bueno, pues me movía por círculos artísticos aquí en Oviedo, por el grupo de Germán Madroñero, y en Gijón tuve la suerte de conocer también al grupo de Tino Casal y bueno, pues teníamos ahí unos círculos que digamos que son artísticos, ¿no? Y nos gustaba denominarnos postmodernos con T, por supuesto, porque en aquella época todo tenía que estar un poco abigarrado, ¿no? Entonces no vamos a prescindir de esa T cuando hablamos de postmodernidad. Y nos creíamos postmodernos, sí, y yo de hecho creo que todavía lo soy un poco, y realmente nos regodeábamos, ¿no? en ese nihilismo ideológico, ¿no? de dejar atrás los movimientos rancios y tal, y una entrega a lo tecnológico, ¿no? No solamente a las texturas de la licra y del lamé, sino a toda esta revolución tecnológica que empezaba ya en los años 80 y que es una de las características de la posverdad y que yo creo que me sigue persiguiendo hoy en día. Entonces, posverdad con T. ¿Y qué es la posverdad? Bueno, pues para definir la posverdad, aquí en un alarde de investigación imprimí el artículo de Wikipedia. El artículo de Wikipedia. La posverdad, según la Real Academia de la Lengua Española, es mentira emotiva, que es un sinónimo que, bueno, tampoco me dice nada. Mentira emotiva es un neologismo que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, tal y como define la Real Academia. Luego, es curioso, ¿no? Pero el primer artículo que cita el primer autor que cita en la Wikipedia es Stephen Forti, al que muchos conoceréis porque tiene una relación con Asturias. De hecho, nuestras firmas coincidieron en la revista Atlántica 22. Él la define, dice, extracto de Wikipedia de Forti, dice: si hoy no cabe duda de que la posverdad es un rasgo de nuestra época, tampoco cabe duda alguna de que es la extrema derecha quien la utiliza más frecuentemente hasta convertirse en unas características imprescindibles para poderla definir y entender. Bien, este es un rasgo muy común siempre en la definición de la posverdad, de los bulos y tal. Siempre se le echa la culpa muchas veces, de hecho lo primero que hace el artículo de Wikipedia es, digamos, echarle la culpa a la extrema derecha. Bueno, a mí el término posverdad, o todos los términos por los que no me gusta la palabra, es porque posverdad, es decir, es después de la verdad. Significa esto que lo que había antes es la verdad. ¿Cuándo empieza la posverdad, no? Según estos autores puede empezar en 1992, en fin, en esta época de cambio de siglo, ¿no? Pero significa antes que el relato anterior era veraz. Bueno, yo creo que esto en fin, es un chiste para historiadores, ¿no? Posverdad, estamos en posverdad. Bueno, voy a seguir intentando definir la posverdad y este fenómeno, ¿no? En el que estamos hoy en día y que nos afecta muchísimo más y de muchas maneras muy paradójicas. Origen e historia del término posverdad, según dice la Wikipedia, dice que creció en popularidad a partir de la elección de Donald Trump. Y luego el artículo reitera varias veces el nombre de Donald Trump, que yo empecé a ver a Donald Trump, que desde luego es una persona que no me ofrece mucha simpatía, pero creo que Donald Trump se está convirtiendo en una especie de
Emmanuel Goldstein, ¿no? ¿Os acordáis de los 2 minutos de odio en los que la gente le gritaba a una pantalla que había en la que salía la cara del gran traidor, ¿no? Por el cual que tenía todos los males del mundo eran culpa de Emmanuel Goldstein, ¿no? Y la gente pues gritaba su odio contra esta figura, que al final era un señor que estaba jubilado en una habitación, o sea, ni siquiera era el enemigo que estaban describiendo, ¿no? Pues yo creo que un fenómeno muy claro de la posverdad es buscar este tipo de Emmanuel Goldstein, y Donald Trump es uno, desde luego, para mí canónico. El término posverdad, según el diccionario de Oxford, se empleó en 1992 y lo hizo el dramaturgo serbio-estadounidense Steven Tesic en un artículo publicado en la revista The Nation. En su artículo decía: lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo en donde reina la posverdad. Y Tesic reflexionaba sobre el escándalo de Irán-Contra, recordáis cuando la CIA le vendía armas al régimen islámico de Irán, y la guerra del Golfo Pérsico, la primera. Recuerdo que la segunda se montó en base a una gran falsedad, la de las armas de destrucción masiva. Continúa el artículo de Wikipedia, citando a diferentes autores, filósofos. Es curioso, me parece muy interesante también, que cita a un bloguero, entre los diferentes autores que definen la posverdad, en este caso David Roberts, ¿no? Que dice: una cultura política en la que la política, la opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación se han vuelto casi totalmente desconectadas de la política pública, es decir, la sustancia de lo que legisla. Esto es lo que dice un bloguero. Desde luego, me parece también un término, un aspecto muy claro de lo que es la posverdad. Hoy en día no todas las voces están en medios de comunicación convencionales, sino que bueno, los blogueros, influencers y diferentes youtubers están también trabajando desde muchos frentes para modelar la opinión pública. Y esto es un fenómeno claramente de la posverdad, que luego vamos a seguir un poquitín en esta definición. Voy a saltarme a algunos autores, ¿no? Para no aburrir demasiado. El periodista, bueno, voy a buscar una definición que me gusta mucho, que es la del sociólogo español Félix Ortega, que dice que el funcionamiento actual de los medios hace que los ciudadanos no puedan diferenciar la verdad de la mentira. Esto se debe a la transformación de la información en propaganda. Y el escritor y periodista argentino Martín Caparrós, mucho más pragmático, él considera que el término es un mero sinónimo del viejo uso de la propaganda. Es decir, según Martín Caparrós, llaman posverdad, la llaman la era de la posverdad, por no decirnos a la cara que estamos en la era de la propaganda o de la propaganda 4.0. Porque evidentemente cuando hablamos de propaganda tenemos que hablar de cine y tenemos que hablar de televisión. Y no solamente Hollywood fue y es una maravillosa máquina de propaganda, sino también bueno, los grandes hitos de la cinematografía se hicieron en lore de la propaganda, ¿no? Por ejemplo, os recomiendo un documental fantástico que se llama 5 fueron a la guerra, 5 came back, ¿no? En la que narra cómo Josh Stevens, William Wyler, John Ford y John Huston, coordinados por Frank Capra, fueron los encargados de grabar la Segunda Guerra Mundial. Estas imágenes que vemos del Holocausto, de los kamikazes, etc., fueron coordinadas por los mejores espadas de Hollywood de su tiempo. Por no hablar de Leni Riefenstahl, que con aquellas maravillosas coreografías del ejército nazi, ¿verdad?, también realmente evolucionó el cine, las técnicas cinematográficas, dónde se pone la cámara, la utilización de músicas, la utilización de coreografías, todo tipo de trucos, voltear la misma imagen para que parecieran dos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de que antes de la primera mitad del siglo XX se habían escrito los manuales de la propaganda cinematográfica. Podemos hablar de Sergei Eisenstein, ¿no?, el autor de El acorazado Potemkin, y podemos hablar de muchos más. Los mejores cineastas de su tiempo, en tiempos de guerra o no, trabajaron para el Estado, para la propaganda del Estado. ¿Y ahora? ¿Dónde estamos ahora, no? ¿Dónde estamos ahora? Y por supuesto la televisión. La televisión también era y es una fabulosa máquina de propaganda. La primera parte de mi vida, como seguramente la mayoría de todos ustedes, está marcada, influenciada por la televisión, por otra televisión, no la que vemos ahora, ¿no? Ahora, yo me crié, pues, viendo a Félix Rodríguez de la Fuente, o a Carl Sagan, ¿no?, o los documentales de Attenborough, o los programas infantiles, La Bola de Cristal, en fin, había otra televisión completamente diferente a la que hay ahora.
pero mi vida está marcada por la televisión desde mi propio inicio. De hecho, yo nací 3 días después, yo creo, del primer gran hito televisivo histórico, que es la retransmisión en directo de la llegada del hombre a la luna. 3 días después nací yo, esa me la perdí, porque era un poco tarde, ¿no? A ese primer hito. El segundo gran hito, también me lo perdí, pero porque estaba en la calle, que es el 11S, pero eso os lo voy a contar después. Estaba en la calle de Nueva York, estaba en Nueva York, cuando ese gran hito de la televisión en directo nos sacudió a todos de aquella manera, ¿no? Hoy en día el cine y la televisión no están desaparecidos, no desaparecieron. Es decir, ni el vídeo mató la radio, ni la radio mató... Es decir, siempre se van manteniendo todas estas capas de información, de comunicación. YouTube no mata la televisión. O sí, bueno, ya veremos, ¿no? Pero de momento todos estos medios siguen ahí compartiendo, consistiendo, etc. Y cuando hablamos de cine, y cuando decimos que las reglas del manejo de las emociones, del control de las emociones de las personas, que es fundamental en el uso de la propaganda, es decir, de dirigir las emociones, las ideas, las opiniones, las ideologías de las personas a través de la gran magia que es el cine, porque el cine no deja de ser una alquimia. No deja de ser una alquimia, aunque haya técnicas muy antiguas y técnicas contrastadas una y otra vez. El acto de creación de cualquier trabajo audiovisual se hace en la mesa de edición, y aunque esté todo muy escrito, ese momento en el que se empiezan a juntar las imágenes, surgen un montón de nuevas conexiones que nos llevan a otro lado, ¿no? y que tenemos que acotar o dirigir. Entonces, hay mucha alquimia, hay mucha magia en el cine, y puede ser, como toda magia, puede ser magia negra o magia blanca. Por eso, los que nos dedicamos yo por lo menos quiero ser un mago blanco, ¿no? Es mi intención, pero también tengo que ser consciente de la magia mal hecha puede ser magia negra o magia ineficaz. Y sí, yo creo que hay magia en el cine, y creo que hay magia en muchas de las cosas que nos suceden en el propio transcurso de la historia. Hoy en día se habla mucho de cosas como la inteligencia artificial, los algoritmos que ordenan y que nos hacen, que sabemos, que nos indican cuándo hay que reír, cuándo hay que llorar, qué momentos son los claves para introducir esos mensajes fundamentales en cualquier narración audiovisual. Y estoy seguro de que la inteligencia artificial es capaz de imitar esos modelos que ya están creados. Están inventados hace por lo menos un siglo. Entonces, y también se habla mucho de términos como primado positivo o primado negativo, ¿no? Por ejemplo, estas teorías que hablan de que el primado positivo, es decir, cuando tú quieres introducir una idea, ¿no? Hay momentos claves en el metraje, por ejemplo, el minuto 11 y el minuto 33, ¿no? ¿Pero esto es un algoritmo el que llegó a esta conclusión? Bueno, yo creo que no. Yo creo que lo que llegaron a esta conclusión fueron los grandes creadores, porque al final hacer una película es como, no sé, es como crear una partitura, ¿no? Tú tienes una partitura en tu cabeza, ¿no? Y esa partitura se va desarrollando poco a poco, pero hasta que no la escribes no tiene forma, pero hasta que no la tocas no tiene ninguna forma, ¿no? Entonces hay un proceso ahí muy arbitrario, muy mágico, pero que responde, quiere decir, las personas que tienen el instinto para sintonizar con una partitura musical, ¿no? Pues trasladado al cine son personas que tienen ese instinto para transmitir las emociones, las imágenes, y para contar más con menos en los momentos adecuados del metraje. Yo últimamente leo mucho sobre esto, el primado positivo y el primado negativo, muy importantes en el éxito de la propaganda, y me puse a revisar, ¿no? ¿Qué había en el minuto 11 y en el minuto 33 de mis trabajos? Y la conclusión fue, lo hice con los 5 capítulos de la serie de horror, la conclusión fue que los capítulos más equilibrados coincidían con un momento emocionante en el minuto 11, más o menos, arriba abajo, ¿no? Y con un dato clave en el minuto 33. Eso significa, no que yo sea un genio, ¿no? Lo que significa es que nosotros estábamos sintonizados con la partitura. Estábamos sintonizados con ese mensaje. El acto de la creación es un acto mágico.
tú te dejas llevar, te lanzas, ¿no? Y dejas que esas vibraciones te vayan llevando. Cuando consigues una partitura que suena bien, pues es una obra. Y cuando no, pues suena mal, es una cacofonía. Y por eso digo que yo soy muy escéptico de estas cuestiones de la nueva tecnología aplicada, tal, porque sí, es verdad que hay mucha inteligencia artificial y muchas tecnologías nuevas y que sin duda harán saltos evolutivos y transformadores en nuestra sociedad. Me gustaría hablar un poquitín más luego de ello, pero bueno, yo creo en la magia blanca. Voy a contaros un poquitín de mi biografía. Yo me hice, tampoco chorras, pero yo me hice periodista en mis tiempos de GB. Mi padre, que era un hombre que se había hecho a sí mismo y que sacó 2 carreras y que siempre estaba muy pendiente de todas las evoluciones del mundo, y sobre todo en aquellos años 80 en el que el mundo empezaba a acelerarse exponencialmente. Mi padre, cuando estaba estudiando GB, insistía mucho y decía: hijo mío, el futuro está en la informática. Era una palabra tan nueva que yo, la primera vez que la escuché, pensaba que informática se refería a la información, y ahí la cogí, ¿no? Y dije, vale, pues me hago periodista. Luego ya me enteré de lo que era informática y no me resultó tan atractivo, pero bueno, yo quería contar historias, que es lo que hacemos los narradores, los comunicadores, ¿no? Quería contar historias y lógicamente, pues quería el beneplácito de mi padre, ¿no? Cuando dijo que la informática era el futuro, yo inmediatamente dije, vale, pues me hago periodista. No sé si... bueno, no sé si acerté con la profesión que estudié, porque luego realmente el periodismo lo practiqué. Me rompió el corazón muy pronto el periodismo, cuando empecé a trabajar en la Voz de Asturias en la sección de Oviedo. Antes trabajaba en la sección de espectáculos, teatro, multicultura y tal, y me estaba pasando muy bien, y un día me trasladaron a la sección local de Oviedo y estaba de director Faustino Álvarez, en la Voz de Asturias, y de alcalde Gabino Lorente. Entonces ahí vi un poco las entrañas del periodismo, de la publicidad institucional, de cómo funcionan las cosas en el periodismo y la política, y la verdad es que me rompió el corazón, y ese dolor me duró muchísimos años. Entonces dejé el periodismo, ¿no? De pocos años, y me fui a viajar, a un viaje largo, vital, ¿no? En el que viajé, hice muchísimas fotos, viajé por toda Asia, luego conocí a una mujer neoyorquina que era directora de teatro, y comenzamos un romance, y comenzamos también ella era directora de teatro, y comenzamos una compañía de teatro, montamos una compañía de teatro en Mieres, hicimos unas cuantas obras un poco alternativas y tal. Y esto es una parte, yo creo, muy importante de mi formación, ¿no? Esos años de teatro, que no fueron muchos, pero sí fueron muy bonitos. Después me trasladé a Nueva York, que fue donde viví el 11S, antes vivía yo allí, y allí conocí a un realizador de noticias mexicano, un tipo muy veterano que había estado en todas las guerras que podemos mencionar entre todos aquí. Y aprendí el oficio de sonidista, el que va con el micrófono, y hicimos unos cuantos reportajes, hicimos unos documentales, viajamos a Nicaragua, hicimos unas cuantas cosas muy interesantes, y aprendí el oficio del audio, ¿no? La importancia de captar el audio dentro de cualquier producción. Antes había hecho muchas fotos, ¿no? Y fue ahí como se fue componiendo el periodista más el dramaturgo, el asistente de dramaturgo en todo caso, más el fotógrafo, más el sonidista, pues dieron el realizador. Pero a mí, yo de verdad tengo cierto complejo cuando me dicen cineasta, ¿no? Porque aquí sí es verdad que la no ficción, que es lo que yo siempre hice, es cine, porque el cine de no ficción también es cine, y se establecen las mismas reglas, los minutos 11, se establecen los sumarios, hay música, hay golpes, hay cambios de tiempo, hay una narración, porque no es lo mismo ficción no ficción que realidad, que es el tema del que estamos hablando hoy al final, ¿no? Es decir, el oficio de realizador tiene varias capas de mentira por encima del oficio de periodista, ¿no? El cine tiene un arsenal de trucos para hacer que un villano parezca un héroe y que un héroe parezca un villano, con apenas 3 o 4 herramientas, ¿no? Entonces es un oficio
tremendamente mentiroso. Yo quisiera decir, como dice Ángel, que lo hago con honestidad y con compromiso. Yo realmente lo que quiero es que la gente se lo pase bien viendo mis películas, no aspiro más. Y sí, pues por supuesto. Sí, también es verdad que echo mucho de menos el conocimiento que me transmitía la tele cuando yo era niño y hago todo el esfuerzo posible para meter el máximo conocimiento en mis trabajos. Pero a mí no me guía el conocimiento, a mí me guía la ilusión de aquel niño que quería contar historias, ¿no? Quería entretener a la gente y descubrir, ¿no? Y emocionar, ser como un rayo de Thor y fulminar el cielo con un relámpago, ¿no? Ese tipo de cosa muy efectista, porque yo de verdad no soy un documentalista al uso, es decir, no soy una persona que registra, que apunta, que busca, que cuando surge algo nuevo a buscarlo. No, yo no soy ese tipo de documentalista, yo soy un contador de historias, soy un comunicador, un narrador. Pero estudié periodismo y no me arrepiento porque esto también yo creo que es la base fundamental para un oficio tan mentiroso como es el de la tele o el del cine, conocer las teorías de la comunicación y en qué mundo de la comunicación nos movemos. Parece ser, según dicen estos autores, que vivimos en el mundo de la propaganda, post-propaganda, o sea que seguimos viviendo en un mundo de propaganda y, en fin, nada de nuestros autores, ni muchos autores que estudian el estado actual de la veracidad de la comunicación, que yo creo que es lamentable, sinceramente, porque efectivamente no somos capaces de distinguir la verdad de la mentira y nos están engañando, yo creo, constantemente, y nos están vendiendo productos que son absoluto marketing, ¿no? Todo el rato, estoy hablando de presidentes, ministros, lo que sea, productos. Cuando yo estudiaba periodismo, en el tercer año de periodismo, y era posmoderno, había un profesor y una asignatura que era el hueso, ¿no? El hueso de la carrera, era teoría de la comunicación. Muchos nos atascamos durante 1 año o 2 años en la teoría de la comunicación. Aquel profesor, yo ahora que era un auténtico cabrón, porque realmente era muy estricto, no solamente en el contenido de los exámenes y de los trabajos que iba a presentar, sino en la narración y en la puntuación. Una coma y un punto y coma fuera de sitio y te fastidiaba el examen. Yo creo que esto es un regalo, ¿no? Formativo, que no sé si se hace hoy en día, pero bueno, en la carrera de periodismo. Pero yo creo que aquel hombre tenía una misión. Tenía la misión de advertirnos que el oficio de periodismo estaba en franca descomposición. Estamos hablando del año 88-89, cuando yo estudiaba tercero de periodismo, ¿no? Aquel hombre estaba empeñado en decirnos, mucho cuidado, porque estamos ante el apocalipsis del periodismo tal cual los conocemos. Insistía mucho en las teorías de McLuhan, ya sabéis, la aldea global, el mensaje es el masaje, uno de los teóricos más importantes del advenimiento de la sociedad de la información, que es en lo que estamos hoy. Y yo, cuando tenía 20 y pocos años y estudiaba en Madrid y quería divertirme y todo eso, no entendía muy bien qué era la sociedad de la información. ¿Qué nuevo paradigma es ese, la sociedad de la información? El modelo industrial será sustituido por la información, ¿no? Nos decía McLuhan. En aquella época, que el profesor insistía en aquel concepto una y otra vez. Yo creo que ahora ya sabemos cuál es el producto de la información, en qué consiste la sociedad de la información, cuál es el trueque en la cuál es el producto, cuál es el objeto de intercambio, de venta en la sociedad de la información. Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Somos nosotros, son nuestros datos. Es el conocimiento de nuestra interioridad, es el conocimiento de nuestro comportamiento. Porque esos datos son absolutamente valiosos. Pueden hacer que un presidente suba o caiga. Pueden hacer, por supuesto, que un producto triunfe o fracase, pero pueden hacer que la idea más disparatada se instale en nuestras mentes como algo absolutamente normal. Por eso es un producto de grandísimo valor. Y más aún ahora que está entrando en funcionamiento los servicios relacionados con la inteligencia artificial, que ya vienen de muy atrás. La inteligencia artificial ya estaba en estas teorías, ya estaba en todos estos advenimientos, en todas estas premoniciones que nos hacían los teóricos de la comunicación a finales de los años 80, ahora voy a leeros alguno más, ya estaba esa inteligencia artificial. Y nosotros todos los días colaboramos con la inteligencia artificial. El predictivo que utilizáis en vuestros teléfonos móviles, en una búsqueda de Google, ¿no? Es el que aprendió con 4 o 5 tecleos
¿qué está pensando este ser humano? ¿Qué es lo que quiere decir este ser humano? Eso lo cebamos nosotros, eso lo construimos nosotros, tecleando todos los días en nuestros teléfonos y dándole a la palabra que selecciona como acertada. ¿Okay? De tal manera que si utilizáis el ChatGPT, aunque escribáis con los codos a oscuras, con falta de ortografía y con una frase inconexa, sin ninguna puntuación, el ChatGPT va a adivinar qué es lo que estás buscando. ¿Y por qué lo hace? Porque nosotros lo adiestramos durante muchos años con el predictivo, entre otras cosas. Pero la inteligencia artificial está aquí para quedarse y para poner una capa más a todo este aceleración y revolución digital que estamos viviendo en el tiempo de nuestras vidas. No es la mitad, la segunda parte de mi vida está marcada, claramente influenciada por las nuevas tecnologías, las redes sociales, la digitalización del cine, etcétera, etcétera, etcétera. La primera parte por la televisión y la segunda por la era digital. Digamos que somos híbridos, ¿no? Esta generación así, somos un híbrido. Que ahí estamos, y este conocimiento para algo nos servirá. Aquel profesor Hueso de tercero de periodismo, un día llegó a clase y dijo que teníamos que sí o sí obligatoriamente leernos un libro que acaba de salir un año antes, de un filósofo y periodista francés que se llama Jean-François Revel. Este libro se titula El conocimiento inútil. Y el subtítulo de este libro es La primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. Jean-François Revel es un filósofo y escritor y periodista que ganó innumerables premios y que era un tipo muy, muy reputado en todo este gremio. Y con sus libros, poco a poco fue apartándose de su pensamiento comunista, progresista, socialista, y buscando lógicamente, ¿no? Pues verdad, es de ultraderecha, aniquilar. Eso es algo que se da mucho hoy, y ninguno estamos libres. Jean-François Revel, que se fue alejando, tiene libros muy esclarecedores, ¿no? Por ejemplo, uno que se titula Ni Marx ni Jesús, La tentación totalitaria. Pero el libro que nos obligó a leer aquel hombre, El conocimiento inútil, es un informe devastador del estado de la información y de la comunicación en 1987. Este hombre que viajaba por todo el mundo, que había trabajado en innumerables agencias, que había hecho innumerables reportajes por todo el planeta a lo largo de su vida, hizo un análisis pormenorizado de cómo estaba el estado de la información, de la comunicación en su época, incluyendo pues, las repúblicas soviéticas, África, Latinoamérica y por supuesto Occidente. En su informe decía que la información, que el periodismo estaba en grave riesgo de extinción, de desaparición, tal y como lo comentábamos entonces, por varios motivos. Primero, la concentración de medios tan brutal que ya se estaba dando entonces y que ahora es prácticamente un monopolio, porque los medios están concentrados en muy poquitas manos, en muy poquitos fondos de inversiones. Los medios españoles tienen participación de grandes fondos de inversiones. Están en la concentración, como toda la concentración empresarial, pero en los medios es especialmente perniciosa. Ya se empezó a cocinar a finales de los años 80. También hablaba de un paradigma que hoy en día es perfectamente explicable. Decía, esta eclosión de medios de comunicación, y todavía Internet era un bebé, pero esta eclosión de televisiones locales, de radios, de periódicos que había en los años 80 y 90, que hubo un boom de medios de comunicación. Realmente, ese medio de periodismo se inauguraron 2 periódicos nacionales, El Sol y no me acuerdo otros. Una cosa, realmente era una aceleración total. Pero él preveía, intuía que cuanta más información, cuanta más fuentes de información, más confusión. Cuanto más capacidad tengamos de informarnos, cuanto mayor sea la competencia entre medios, más nos llevará a una confusión tremenda en la que las personas renunciarán a extraer la esencia de cada noticia y sencillamente irán informándose en función de su propia verdad o de su propia creencia. O, más triste aún, de lo que decida el logaritmo, que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Yo tengo a mi logaritmo profundamente confundido, os recomiendo que lo hagáis. Confundid a vuestro logaritmo. Si vosotros a vuestro logaritmo le dais vuestro propio yo, al final el logaritmo os va a dar poco.
os va a dar solo lo que necesitáis y poco más, ¿no? Pero si tú al logaritmo le provocas y buscas, por ejemplo, todo tipo de informaciones y todo tipo de periódicos de cualquier ideología, el logaritmo empieza a confundirse y ya te ofrece más variedad, ya no te clasifica. Además, bueno, yo creo que nadie quiere ser clasificado. ¿Quién quiere ser encerrado en un logaritmo? Bueno, pues mi consejo es que mareéis a vuestro logaritmo todo lo que podáis. Buscar los temas que os interesen, por supuesto, ¿no? Pero de fuentes, cuanto más variadas, mejor. Cuanto más variadas, mejor. Y de informantes, cuanto más dispares, mejor. Porque así vuestro algoritmo se enriquecerá y os dará ofertas mucho más interesantes. Hasta el punto, los escuchan los teléfonos o directamente saben ya lo que pensamos. Bien. Oye, perdonad si me pongo un poco apocalíptico, no quiero. Pero bueno, pero la preocupación máxima, o una de las preocupaciones máximas de Revel, es que entre este marasmo de información y de verdades que no se sabe si son verdades o mentiras, de flujo exagerado de información, él se preguntaba, ¿y dónde están? Y yo se preguntaba en 1987, ¿dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales de mi época? ¿No? ¿Dónde están para defender la verdad? El conocimiento, ¿no? Porque la conclusión es que sabe es que el ser humano, cuanta más capacidad tiene para acceder al conocimiento, más renuncia a él. Esto es lo que expone Revel, ¿no? Cuanta más acceso tenemos al conocimiento, más renunciamos a él. Y preferimos quedarnos en nuestra esfera de confort, en nuestra verdad, en nuestro conocimiento, en nuestra cosa. Pero lo que realmente le dolía a este hombre era la extinción de la clase intelectual en la esfera pública. Y yo os pregunto, ¿dónde están los intelectuales ahora en la esfera pública? Porque yo cuando era crío, o cuando era chaval, en la televisión salía Antonio Gala, o salía Paco Umbral, salía José Cela, se hacían entrevistas de 40 minutos, de 30 minutos, de 20 minutos, había un debate político. Entonces, ¿dónde está? Entonces, lo que decía Revel, parece que tristemente se va cumpliendo, ¿no? Que cada uno coja lo que quiera de esto, por supuesto. Luego voy a hacer referencia a un libro que salió 10 años después, en 1997, se publica de Sovereign Individual, el individuo soberano, una guía para dominar la transición hacia la era de la información, de los autores Giles Dale Davidson y William Rees-Mogg. Davidson, economista, Rees-Mogg, historiador. Este es un libro un buen tocho, y estos autores, a estos señores hay que tenerlos muy en cuenta, porque ellos anticiparon, preconizaron, antes de que sucedieran una serie de eventos, algunos más previsibles, otros no tanto, pero empezaron por preconizar que Gorbachev caería con un golpe de Estado, en un libro que publicaron 3 meses antes de que Gorbachev fuera derrocado con un golpe de Estado. Pero también adelantaron la llegada de la criptomoneda, adelantaron la llegada del smartphone, antes de que siquiera Steve Jobs, o quizás Steve Jobs surgió la idea de ahí, no sé, o cada vez tuvieron acceso a información privilegiada, un prototipo. También adelantaron la explosión de la burbuja.com y un montón de cosas. Entonces yo creo que a estos autores hay que tomárselos muy en serio. Ellos lo que hacen es un análisis pormenorizado de la historia, desde el punto de vista de la geopolítica. Y llegan a la conclusión, bastante obvia, ¿no?, de que el Estado, los estados, los diferentes imperios, diferentes estados a lo largo de la historia, se mantuvieron allí porque tenían el monopolio de la violencia, evidentemente, ¿no? Tenían el monopolio de la violencia. El Estado tiene el monopolio de la violencia. Cualquiera que se lo quiera arrebatar tiene que entrar en guerra, conflictos. Entonces, para mantener el monopolio de la violencia que ellos estratifican a lo largo de la historia, por ejemplo, el Imperio Romano, los diferentes imperios que en el mundo han sido, establecen que hay 4 factores, ¿no?, para que los estados puedan mantener ese monopolio de la violencia, ¿no? Y que siempre hay 4 elementos que son tamices, que son filtros, que son condicionantes de quién, cómo y cuándo ejerce el monopolio de la violencia, a saber. Y los 4 son necesarios, y sin los 4 no se puede componer ese puzzle, ¿no? Son
la geopolítica, es decir, las políticas de cada lugar, ¿no? ¿Quién gobierna aquí? ¿Qué ideología hay allí? ¿Cómo se entiende en la comunidad allá? Las propias barreras geográficas, ya sean mares, ríos, montañas o las propias distancias, ¿no? Los desastres naturales, plagas, pandemias, inundaciones, incendios y la tecnología. Estos 4 elementos, la composición de estos 4 elementos o la suerte de baraja, la potencia en la que estos 4 elementos se dan, son los que configuran el orden mundial, ¿no? Pero estos autores lo que dicen es que a partir de ahora uno solo de estos elementos tiene potencia suficiente para neutralizar a los otros. Esta es la tecnología. Evidentemente la tecnología, el tipo de los romanos, claro, ellos tenían catapultas, tenían una tecnología de guerra y tal, pero tenían que cruzar los ríos y llegaron hasta donde llegaron porque estaba el mar, ¿no? Y luego pues le podían pasar todo tipo de calamidades. Pero para estos autores la tecnología, esta tecnología que tenemos hoy en día, es la que... Vaya, os aburro. Esta tecnología que tenemos hoy en día es absolutamente transformadora y conseguirá que el equilibrio de poder se altere sustancialmente. Yo creo que esto lo estamos viendo, ¿no? China, con tecnología, está ganando en la partida a Estados Unidos, que tiene el ejército más aplastante de la historia, ¿no? Y le está ganando la partida con tecnología, a pesar de la distancia, a pesar de la geopolítica, a pesar de los desastres naturales. Solo la tecnología es capaz de cambiar por primera vez en la historia el signo de los tiempos, ¿no? Y en la tecnología, lógicamente, estamos hablando de todas estas tecnologías de las que hablamos ahora y, por supuesto, de las tecnologías de las que se apoya la propaganda, como son el cine y la televisión. Este libro, El individuo soberano, de Davison y Moggs, ya os digo que es premonitorio, pero lo que ellos creen que va a suceder, lo que ellos anticipan que puede suceder con estas tecnologías y con este desequilibrio en las fuerzas tradicionales del poder, es que el Estado está ante su enemigo más formidable, Internet. Nunca antes el Estado, construido como el monopolio de la violencia, el imperio, llámenlo ustedes como quieran, la plutocracia, lo que ustedes quieran, entiendan por Estado. El Estado se enfrenta ante su enemigo más formidable jamás, y este es Internet. Según estos autores, Internet, inteligencia artificial, las comunicaciones, unido a los avances científicos, los avances en la agricultura, etcétera, etcétera, harán que el hombre alcance la cuarta edad, en el que alcanzaremos cotas de libertad nunca vistas. Seremos capaces de trabajar en cualquier lugar del mundo, de vender nuestros productos y servicios a cualquier persona del mundo, de intercambiar estos servicios o productos a través de una moneda no fiscalizada, como es la criptomoneda, que es libre, que es inviolable, es infranqueable, y funcionaremos como una especie, en fin, yo no sé si decirlo, pero una especie de sociedad castreña, pero una sociedad de individuos soberanos organizados en comunidades que a su vez están interconectadas y organizadas, no por el bien común, porque según estos teóricos, cada grupo, cada célula, tiene que hacerse cargo de su propia seguridad, de su propia sanidad. Pero bueno, puesto que estamos en un mundo muy tecnológico y estamos en un mundo muy avanzado, pues la tecnología nos va a permitir eso, alcanzar la cuarta era del ser humano, y el Estado caerá. El Estado será derrocado por la tecnología. Yo, como soy, aparte de posmoderno, ruralista, convencido, yo llevo 12 años viviendo en la Asturias rural, en la que queda, en una aldea en Cangas de la Arcea. Desde mi ventana yo veo el Counio y el Rañadoiro, que yo creo que son nombres que ya nos hablan de curvas, ¿no? Y de distancia. Pero bueno, yo vivo en Asturias rural con mi mujer y mis hijos desde hace 12 años, y en estos 12 años la verdad es que, bueno, pues no tanto como mis vecinos, pero sí fuimos alcanzando un cierto grado de autarquía o de soberanía, ¿no? Las patatas las sacamos, un cultivo común está en el horno junto con las cebollas, la leña que sacamos del monte nos calienta durante el invierno, tenemos el arcón lleno de carne de
la vaca que matamos del vecino. Tengo una huerta que produce todo el año y el agua que llega a mi grifo es una traída, viene de un manantial en San Luis y es agua que es particular, o sea, no pasa por ningún contador. Entonces, bueno, esto es un grado de autarquía, ¿no? O sea, pequeño grado de autarquía si queréis, pero es un grado de autarquía que entronca con toda esta idea de la soberanía, ¿no? A la que hacen... Entonces, debo confesar que estas ideas, porque este libro es uno de los libros de cabecera de todos estos momentos de todos estos movimientos de cripto y de estos movimientos anarcocapitalistas, agoristas, todos estos movimientos libertarios, modernos, que debo confesar que entre mi pequeña soberanía agraria y mi posmodernidad y mi siempre adaptabilidad a los nuevos medios, bueno, pues me dieron que pensar, ¿no? Me pensaba, esto es el anarcocapitalismo, esta es la cuarta era, pero bueno, no deja de ser una utopía, y la verdad es que cuando vi a Javier Milei en la foto con Felipe VI, la verdad es que se me torció un poco el gesto. ¿Por qué? Porque Javier Milei recoge muchas de estas aspiraciones, mucho de este ideario que está descrito en este libro, El individuo soberano de 1997. Entonces, ¿y por qué me torce el gesto? Porque la postdemocracia, es decir, el marketing político que impera hoy en día, es tan ágil y tan inteligente que es capaz de captar este pensamiento que tengo yo, autárquico, y el de muchas personas, y desde luego en Argentina que son grandes pensadores. Estoy seguro de que existe un enorme movimiento libertario que este señor fue capaz de captar y hacerle presidente de Argentina, ¿no? Entonces ver al rey con Milei, la verdad es que me dio que pensar, me dio que pensar mucho. Y luego, pues claro, si os da por investigar de dónde salió Javier Milei, vais a coincidir conmigo en que Javier Milei es otro Emmanuel Goldstein, es un producto de la plutocracia, y llevan fabricando desde hace ya unos cuantos años, y tenían ahí esa carta, como tienen otras muchas cartas, esperando para captar cualquier movimiento en la sensibilidad de la mayoría de los votantes. Estamos hablando de mercadotecnia política hoy en día, y por lo tanto, ¿cómo podemos librarnos de esto? Yo como posmoderno lo tengo muy claro, librándome de la ideología, aunque hable de anarcocapitalismo y de otras ideologías y tal, pero librándome de la ideología tal y como la entendemos de siglos atrás, ¿no? Y este nihilismo ideológico posmoderno, yo creo que es un rasgo fundamental de la juventud de hoy. Los jóvenes de hoy no se preocupan, o se preocupan muchísimo menos de las tendencias, de las ideologías políticas, de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, de la ultraderecha y tal. Es verdad que siempre son sujetos, o que siempre son, es posible que puedan ser recaudados o acaudillados o movidos en una u otra dirección, pero yo creo que la caída de las ideologías, que además es que Jean-François Revel ya lo decía en 1987, ¿no? En la utilización torticera de la ideología como la nueva religión hace que esta polarización, porque al final el problema de todo esto es la polarización, es decir, todo consiste, y es también otra cosa que avanzan los autores del individuo soberano, el Estado, para mantener su estatus, apretará al ciudadano con los medios imaginados e no imaginados. Apretará al ciudadano para no perder su estatus. En el cambio del siglo, ahora, el Estado no va a ceder fácilmente su poder, no lo va a dejar. Y entonces nos sumirá, decían los autores hace 20 años, en una constante cascada de catástrofes, de broncas, de guerras y de desgracias que nos hagan estar en permanente estado de miedo, desaprensión, desarraigo, miedo al fin y al cabo, que nos hace que abracemos lo que conocemos, que nos vayamos a los brazos de papá. Entonces, por eso te aconsejo, no tengamos miedo. No tengamos miedo del relato, o veámoslo como un relato. Y eso yo creo que de algún modo nos puede ayudar un poco
a superar, yo creo que entiendo, son tiempos difíciles. Pero también son tiempos de cambio, son tiempos emocionantes, ¿no? En 2003, Ryszard Kapuscinski, vino aquí al Teatro Campo Amor, recogió su premio a las comunicaciones y dijo: muchas gracias, el periodismo ha muerto. Y aplaudimos, ¿no? Entusiasmados. Pero él no lo dijo en 2003. Pero yo no creo que el periodismo haya muerto, sencillamente está cambiando de trinchera. Está cambiando de trinchera. Y algunas de estas cosas ya están sucediendo, es decir, individuos que desde sus casas, ¿no?, están haciendo periodismo. Y están haciendo periodismo. Hay algunos que están haciendo basura, sí, cierto. Pero hay muchos individuos que con un ordenador y un micrófono están haciendo periodismo. Un periodismo que no hacen los medios de comunicación convencionales, ¿no? Y entonces hay un nuevo periodismo, hay un nuevo paradigma, y hay un paradigma además que también está ya vaticinado en los años 90, que es la época, ahora estamos en la época cyberpunk. ¿Os acordáis? Todas aquellas series que salían, que siempre había alguien que pinchaba la emisión para mantener un mensaje subversivo y tal. Esto es muchas voces independientes, clandestinas, que superan esta nueva censura, que es el fact-checking o que es el burlarse de alguien. Vosotros, si queréis conocer si un científico sigue el pensamiento oficial o no lo sigue, solo tienes que buscarlo en internet. Si lo primero que os aparece de ese científico es una agencia de noticias tipo neutral, una maldita hemeroteca, estamos ante un científico disidente. Hoy hay disidencia, hoy hay censura y hay todas las cosas que hubo siempre. Lo que pasa es que estamos en la época de la censura 3.0. Bueno. O 4.0, si es la corta del hombre, no lo sé. Bien. Bueno. Pues con esta parte termino ya, digamos, lo que es la final de la... Vamos a terminar ya con el tema de la posverdad. Espero haberos dejado claro lo que entiendo yo por este término. Y ahora voy ahora cojo la primera frase del título, que es: cuatro pates tienen los rurros. Cuatro pates tienen los rurros. Claro, es que Asturias, hoy y siempre, está implicada en toda la cultura occidental. Es decir, lo que pasa en el mundo occidental nos pasa en Asturias hoy y siempre, ¿no? Entonces estamos, lógicamente, en todo este fenómeno postdemocrático. Y estamos creo que Asturias debería estar en el paradigma de la globalización, ¿no? Cómo se puede coger una región que tiene tantos recursos y tanta capacidad soberana, ¿no? Que tiene energía, que tiene pesca, que tiene mar, que tiene moneda, y convertirla en una sucursal de Bruselas. Creo que es un éxito del globalismo absoluto. Entonces, por supuesto que estamos en esta nueva dinámica, estamos en el propio corazón de esta dinámica, pero además, yo creo que con efecto retroactivo, porque esta coplilla, que a mí me gustaría saber si alguien conoce el origen de esta copla: cuatro pates tiene el lorru, 6 tiene la panera, 4 patas tiene la cama donde duerme mi morena, una copla popular, pero que sin duda ejemplifica cómo el falso relato, como el arte, la música, no puede deformar la realidad, puede crear realidad, hasta el punto tan insidioso, ¿no?, como este de los pegollos. Como esto se está grabando, voy a aclarar que la diferencia entre un horro y una panera no está en el número de pegollos. Hay horros que tienen 6, hay horros que tienen 8 pegollos. Yo tengo un horro y tiene 6 pegollos, pero es que todos los pueblos, todos los hórreos de mi pueblo, todos tienen 6 pegollos. Es decir, científicamente no se sostiene. Hay horros con 6 pegollos y hay una panera que tiene 4. Pero no salimos de ahí, no pasamos de ahí. Esto es una cosa que se repite una y otra vez, es como un auténtico mantra. Y da igual lo que hagas, da igual lo que digas, da igual cómo lo digas, siempre vas a ir a alguien decirte la diferencia. Turismo Asturias, en sus publicaciones sobre hórreos, lo dicen los libros de texto que estudian los niños en cultura asturiana, está por todas partes, es machacón, es imposible de borrar, no se puede borrar. 4 patas tiene el horro tiene 4 pegollos y punto, y se acabó. Y no le buscamos más vueltas. Entonces esto es un ejemplo, yo creo que preclaro, de cómo la repetición de una coplilla puede transformar, puede hacer realidad, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, este verano el País nos dedicaba, en su portada del digital, dedicaba a la serie Lorru un extenso artículo
Además, un artículo con la calidad que uno espera del redactor del País, que se vio la serie 2 veces, porque la vio por primera vez hace 2 años cuando salió, y luego para escribir la volvió a ver, luego nos hizo a mí y a Rubén Castellano, que es el realizador, es el autor de esa maravillosa fotografía y edición que tiene la serie, nos hizo una entrevista de 1 hora y pico y realmente hizo un artículo extenso y que no solamente era muy elogioso para la serie, lo cual es estupendo, claro, pero que realmente entraba en la complejidad de los hórreos, ¿no? Toda la complejidad, toda la paradoja que hay en los hórreos para explicarlo y tal. Ilustraba el artículo una foto de una panera de Carreño, ¿no? Y decía el pie de foto, hórreo de estilo Carreño, lo cual es completamente correcto, ¿no? Porque una panera es un hórreo grande, del mismo modo que un espiguero es un hórreo portugués o que un hórreo gallego es un hórreo gallego, ¿no? Es decir, una panera es un hórreo. Pero de ahí no pasamos, porque el titular de aquel artículo era: los asturianos, nos rodean los hórreos, pero no tenemos ni idea de ellos. Yo creo que lo suficientemente provocativo el título como para haber generado otro tipo de debate que no sea el de los puñeteros pegollos. Y es que, bueno, realmente volvemos otra vez al conocimiento inútil. La gente realmente quiere saber, quiere conocer. O sea, están dispuestos a ofrecer el conocimiento o prefieren quedarse con sus antiguas creencias, ¿no? Aunque sean falsas. No lo sé. El caso es que el tema de los pegollos es verdaderamente, vamos, preclaro con esta idea. Pero hay muchas también los hórreos son muy complejos, ¿no? Y también yo creo que están perfectamente también los hórreos están en el falso relato, los están en el misterio absoluto, ¿no? Porque yo me pregunto cómo es posible que hasta que no fuera hasta finales de los años 80 que nadie se diera cuenta, hasta el marido de Sofía, Joaco y Armando y 4 o 5 estudios más, no se dieran cuenta que los hórreos tenían fechas, nombres, tallas y estilos decorativos que nos llevaban a 5 siglos atrás. Todos los estudiosos, etnógrafos, que en los últimos 200 años en Asturias ninguno se fijó en este detalle. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los propios propietarios de los hórreos no se dieran cuenta de que los hórreos estaban profusamente tallados, que tenían una fecha, que tenían una talla, un disco, tío, allande, que pueden tener este tamaño, que no los vieran? Un hórreo en el que están una parte cotidiana de su vida y no los vieron, no los veían. O sea, hasta que no vino a decir, mira lo que hay aquí, y que dijo, pero si hay una talla aquí, 2 dedos de profundidad, con una elaboradísima y tal. Pues esto sucede, y cualquiera ¿verdad? Cualquiera que haya ido a estudiar los hórreos, le habrá pasado esto. Cuando fuimos a grabar uno de los 2 hórreos que tiene fecha de 1500 tallada en Villaviciosa, el propietario se niega a creer que eso es una fecha. Y da igual cuántos estudiosos, historiadores, catedráticos y pedorros con cámara pasen por allí a grabar el puto 1507 que hay ahí, que el señor se niega a creer que eso sea una fecha. Hay una negación, ¿no? Hay una negación absoluta de que su hórreo puede tener esa antigüedad. Lo mismo pasa con el que tiene fecha de 1505. ¿Verdad? Y entonces, bueno, yo creo que ahí hay algo que se nos escapa, ¿no? Que entra un poco en lo mistérico. ¿Por qué se esconden los hórreos? ¿Por qué se esconden? ¿No? Porque juegan al camuflaje, porque tienen esa capacidad de fascinar, ¿no? o de arruinarnos, o nos rompe el corazón cuando vemos uno que está caído. Bueno, pues yo creo que precisamente porque, no lo sé por qué, pero a lo mejor puede ser por su propio diseño, ¿no? Porque al fin y al cabo es una composición clásica, como puede ser una película o una canción, es una composición clásica, una composición perfecta. Entonces su silueta, bueno, pues nos lleva a pensar que estamos ante un objeto mágico o lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que esconden todo este tipo de muchos misterios, muchas cosas que a mí se me escapan, ¿no? Y desde luego entran de lleno en confrontación con el discurso oficial con el discurso oficial que se fomentó en Asturias los últimos años, ¿no? Que es la de la Asturias campesina, la Asturias proletaria, la Asturias obrera, ¿no? Pero los hórreos lo que nos están hablando es de una Asturias burguesa,
una Asturias pequeño burguesa, una Asturias en la que había miles y miles de hórreos, es decir, había miles y miles de caserías que se supone que tenían una cierta prosperidad, un grado de autarquía importante, ¿no? Y cuando le dices a la gente que los primeros hórreos no eran de los campesinos, sino que eran de la iglesia, también hay un cierto grado de desilusión, ¿no? Preferimos pensar que es un ingenio, que es algo que surge del ingenio campesino asturiano, cuando realmente surge de la élite. Surge de la élite y se queda con la élite mucho tiempo, hasta que sí, finalmente pasa al campesinado. Pero se contradice un poco, los hórreos contradicen un poco esa visión que se fue construyendo, yo creo que no sé desde cuándo, pero seguro desde que Franco decidió que había que abandonar los pueblos para irse a las ciudades y trabajar en la industria, ¿no? Y ahí fue donde comenzó ese proceso de borrado que lo que hace es equiparar todo lo que tenga que ver con lo rural y asturiano con lo miserable, con lo pobre, con lo bruto, con lo arcaico, ¿no? El hórreo, menudo templo agrario, arcaico, ¿no? Que decía Ortega de Gasset. Bueno, pues arcaico, tosco, ¿no? Decía, tosco, en fin, hay paneras que son auténticas filigranas, ¿no? Tosco no lo veo, pero encaja más con esa idea concebida o preconcebida de esa Asturias en blanco y negro, bruta, ignorante y desprecia esa otra Asturias ilustrada y pequeño burguesa que yo, sin ningún complejo, reivindico, ¿no? Porque creo que es parte de nuestra historia también y no merece ser borrada. El caso es que ahí están los hórreos también. También los hórreos están hoy en las falsas premisas, ¿no? Bueno, en las falsas premisas, ¿no? Hoy se dice que es necesario actuar con urgencia sobre la legislación que protege los hórreos porque en el siglo XXI ya no tienen uso, ya no sirven para nada. Entonces, como ya no tienen uso, pues hay que darles nuevos usos. Hay que realizar una legislación, una normativa para que puedan acoger usos del siglo XXI. Pero bueno, yo creo que un uso del siglo XXI fundamental es tener muchas cosas y almacenarlas. O sea, un uso ese lo tienen, desde luego. Yo tengo un hórreo, lo tengo lleno de patatas, de cebollas y tengo una camina también, ¿no? Cualquiera que tenga un hórreo en su casa, no sé que tenga un desprecio absoluto por el objeto, por el motivo que sea, le va a dar un uso. Le va a dar un uso el que quiera. El que quiera. Es verdad que estamos ante un bien patrimonial. Y un bien patrimonial único, ¿no? Complejo y muy extenso. Pero yo creo que más que legislaciones, lo que habría que hacer es lo que está haciendo mi amigo Paulino, que está ahí sentado al fondo, que es salir a contar los hórreos. Hacer el catálogo, hacer el censo, ¿no? Hablando antes con Paulino, parece que estamos... Él contó ya. Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos hórreos hay del siglo XVI, que es una pregunta que me hacen muchas veces y que nadie hasta ahora me contestó. Los hórreos más antiguos en Asturias son del siglo XVI. Y muchos de ellos, lógicamente, tienen 500 años. Están viejos, ¿no? Y necesitan un apoyo. Pero este trabajo todavía está por hacer. De hecho, lo está haciendo un private citizen, ¿no? Un ciudadano privado que está aquí sentado en esta sala, que está yendo él personalmente a contarlos uno por uno. Y que antes hablamos, ¿no? Parece cuántos hay, Paulino, 300. ¿Cuántos contaste del siglo XVI? Del XVI con tallas y pinturas hay unos 300, pero en total sin tallas y pinturas yo entiendo que pasan algo de 500, por allá. Que puede haber ahora mismo unos 500 hórreos del siglo XVI. Unos 500 debe haber ahora, sí. Bueno, pues aquí tenemos un dato, ¿no? Aquí tenemos un dato. ¿Tenemos que salir a salvar 500 hórreos del siglo XVI? Tenemos capacidad para salvar 500 hórreos del siglo XVI. A lo mejor lo que tenemos es capacidad para decirle a la gente los hórreos del siglo XVI son una joya incalculable, tener uno es como tener... Pero volvemos otra vez al tema del conocimiento inútil. Y pues por eso yo creo que el hórreo está implicado en el falso relato, está en antagonismo con el relato oficial y está desde luego en el mundo de lo mágico, lo mistérico. Se me olvidó decir, y me parece importante, que estos autores del individuo soberano, aparte de tener un conocimiento exhaustivo de la historia, de la economía y de tener una visión preclara, no desdeñaban la magia.
Ellos entendían que la historia tiene un ritmo interno mágico, ¿no? Que cada poco se revoluciona, ¿verdad? Y que, bueno, pues, sencillamente ahora toca otra vez, ¿no? No solamente por todos estos condicionantes y tal, sino que para ellos un argumento fundamental es la magia, ¿verdad? El ritmo mágico de la historia. Que a lo mejor, pues ahora con las teorías cuánticas empezamos a entender un poco mejor, ¿no? Que todo está conectado. Y también explicaría todas estas historias de las partituras y cómo se componen las cosas en las cabezas de las gentes. Y entonces, bueno, como ya dije antes, yo creo que Asturias está plenamente inmersa en la posverdad. Yo voy a decirlo, pero realmente me sorprende la posverdad y la pospolítica, el marketing político, ¿no? Que es el que mueve hoy en día lo que dicen y hacen los partidos políticos, ¿no? Pero yo creo que estamos perfectamente instalados en la posverdad y en la posdemocracia, o la democracia emotiva, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que se legisla, por muchos motivos, ¿no? Pero realmente cuando el verano pasado el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció su gobierno, dijo algo así, como que para evitar las hordas conservadoras voy a hacerme yo cargo de la cultura. Dijo esto. Esto fue lo que dijo. Para evitar las hordas reaccionarias voy a hacerme yo cargo de la cultura. Entonces, la que antes era Consejería de Cultura, ahora es Viceconsejería de Cultura y está bajo mi bastón. Es que a nadie le pareció raro. A nadie le pareció nada raro. Vosotros imaginaros que un señor de Vox viene y dice, para hacerme yo cargo, para evitar las hordas progresistas, voy a hacerme yo cargo de la cultura. ¿Qué cara se os hubiera quedado? Bueno, pues lo dijo nuestro presidente y a nadie pareció molestarle. Pero a mí me pareció verdaderamente alucinante. No solamente que lo dijera, sino que no hubiera ningún tipo de reacción. ¿Por qué? Pues porque la mentira emotiva es que nos enfrentamos a un riesgo superior, que es la ultraderecha, ¿no? Que es otro Emmanuel Goldstein, al que debemos de gritar exacerbadamente, ¿no? para calmar nuestra ansia de odio y estas cosas. Entonces, este tipo de declaraciones y sus no consecuencias, ni siquiera los partidos de la oposición le metieron el dedo en el ojo con esta no esta afirmación, es este hecho, ¿no? De degradar la Consejería de Cultura en Viceconsejería y ponerla bajo su mando con un fin ideológico. Un fin ideológico. A mí esto me parece escandaloso porque yo, como sector cultural, digo, vale, entonces, ok, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pelear contra la ultraderecha? Bueno, soy la cultura, ¿no? O no. O si me salgo de ahí de ese redil, me van a llamar facha, que es lo que nos pasa últimamente a la gente que tratamos de pensar por nuestra cuenta. Pero realmente, para mí este hecho por sí solo demuestra que estamos en Asturias también, estamos en posdemocracia. Con todo respecto a lo que yo conozco, que es el sector cultural, ¿no? O la cultura. No, realmente yo no conozco nada, ya os digo que soy un ermitaño que vive en la aldea. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, ¿me puede decir la hora? De todas maneras, si me quedo corto, pues siempre podemos establecer un diálogo, ¿no? Voy a hablar ahora el tronco del título de la charla, que es Cultura Audiovisual Asturiana. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿hay un cine, hay un cine asturiano? ¿Tenemos una cultura asturiana audiovisual propia en cine y en televisión? Porque yo no entiendo ese desprecio por la televisión. Yo me crié con la televisión y hay cosas en la televisión que para mí son fabulosas, ¿no? Y que realmente me mejoraron un poco como persona, ¿no? Entonces, el cine asturiano, ¿existe un cine asturiano? Desde luego que sí, por supuesto que existe un cine asturiano, por supuesto. Existen decenas y decenas de autores que en los últimos años hicieron decenas y decenas de películas, muchas de no ficción, porque es verdad que la no ficción es más asequible, es más fácil hacer no ficción que ficción, o por lo menos es más
es más barato, indudablemente, ¿no? Pero también se hicieron muchas películas de ficción. No voy a citar a ningún autor porque no quiero dejar ninguno fuera, ¿no? Pero yo creo que en estos últimos, en el tiempo de mi vida, por lo menos, tampoco es que yo sea un experto en cine asturiano, ni mucho menos, no soy un experto en nada, pero en cine asturiano tampoco, no conozco a todos los autores, no conozco todas las tendencias, no conozco todo lo que se hace, pero bueno, sí más o menos estoy pendiente de lo que se hace, ¿no? Porque tampoco es una región pequeña y tampoco es tan difícil hacer un seguimiento, y en mi vida, en el tiempo de mi vida, pues hubo muchísimas películas de ficción y no ficción que trascendieron, que tuvieron éxito nacional, que tuvieron éxito internacional y que, bueno, pues que hicieron que autores asturianos o con una vinculación asturiana, hablando de Asturias, de su idiosincrasia y de su cultura en sus películas, crearon productos que tuvieron éxito. Entonces, esa identidad evidentemente existe un cine asturiano que podría ser más extenso, podría ser más precario, porque podría ser más precario. Realmente todos los años salen en Asturias una o dos producciones, salen de Asturias, ¿no? Es decir, logran trascender nuestras fronteras. Entonces es innegable que existe el sello de cine asturiano, porque existen asturianos que hacen cine sobre Asturias. Muchos. Además, mucha gente joven que está entrando nueva. Lo cual es completamente lógico, ¿no? Porque estamos en la sociedad de la información. Y el producto es la información. Y el 90% de lo que consumen las personas, de la información que consumen las personas, es información audiovisual, para la cual no estamos alfabetizados. Y esto es un gran riesgo. Y los jóvenes sí tienen una curva de aprendizaje muy rápida, sí con su teléfono móvil saben muy rápido cómo hacer fotos, el ritmo de la edición, cuándo poner música, cuándo poner un silencio, de manera intuitiva, porque tiene una alfabetización de usuario, pero no tiene una alfabetización en la escuela. Y la deberían de tener, porque el lenguaje del futuro y del presente es lenguaje audiovisual. Si hace 100 años deberíamos decir todo el mundo debería de saber leer y escribir para defender sus derechos y para ser más libre, pues hoy deberíamos decir todo el mundo debería tener nociones o conocimiento del lenguaje audiovisual para defender sus derechos, para defenderse de la mentira y para ser más libre. Y yo creo que la alfabetización digital y audiovisual, que ya está en los currículos, están los currículos de la enseñanza primaria y secundaria, pero no está atendida por profesores que realmente conozcan ese lenguaje audiovisual. Pero a mí también me parece un aspecto fundamental, y es una de las cosas que hacemos uno de los objetivos que hacemos de la asociación YUCES, que los dos ponentes que pasaron por aquí, todos somos miembros de esta asociación, es la importancia de que las nuevas generaciones, de que el lenguaje audiovisual, como lenguaje de intercambio moderno, sea parte de los currículos educativos fundamental, ¿no? Porque aprender a hacer magia es el primer precepto para saber diferenciar la magia negra de la magia blanca. Volviendo al cine asturiano, vamos a ver si intentamos cómo podríamos definir. Todo esto que voy a decir es totalmente subjetivo, cada uno tendrá su propia opinión y todo esto. Pero para poder definir qué es cine asturiano, a lo mejor lo que deberíamos buscar es primero qué temas son los temas más recurrentes del cine asturiano en los últimos tiempos y qué tratamiento se le dio a estos temas en los últimos tiempos, y a lo mejor, ¿no? Pues nos hacemos una pequeña fotografía de qué es o cómo es el cine asturiano. Voy a decir estos, pero si a alguien se le ocurre más, por favor, luego lo podemos comentar sin ningún tipo de... Vamos, encantado. Pero yo creo que los temas recurrentes de la filmografía asturiana de los últimos tiempos son la memoria histórica, la guerra civil, el movimiento obrero, la minería, pero también la siderurgia, el metal, el movimiento obrero y el desarraigo rural. Creo que con estos tres temas han sido los más tratados en la cinematografía asturiana de los últimos tiempos.
Algunos incluso con tal insidia que uno pensaría que forman parte de un plan de propaganda. Pero ahí están las obras. Algunas pasarán el filtro del tiempo, otras no. Lógicamente, porque estos temas son los que estructuran la sociedad que tenemos hoy, ¿no? La guerra civil ya se nos va quedando un poco atrás, por lo menos las nuevas generaciones, ¿no? Pero el movimiento obrero y el desarrollo rural es evidente que transformaron la sociedad asturiana de la segunda parte del siglo XX y la primera, bueno, sobre todo la segunda parte del siglo XX, ¿no? Y sobre la que seguimos volviendo. Entonces, yo no digo que estos temas no sean los lógicos en la cultura, en el cine asturiano, ¿no? Lo son. ¿Y cuáles son los tratamientos? Y también, insisto, esto es totalmente objetivo, es subjetivo. El tratamiento que yo creo que se le dio a estos temas son la nostalgia, tanto la memoria histórica como la nostalgia de los vencidos, lógicamente, porque los vencedores lógicamente no se hicieron películas. La nostalgia de los vencidos, pero también la nostalgia del movimiento obrero desaparecido, o el último. Hay muchas películas en las que es el último esto, el último aquello, el último lo otro, que también se aplica al desarraigo rural. Cuando hay películas de desarraigo rural, también muchos documentales son el último esto, el último aquello, el último lo otro. Entonces la nostalgia está, yo creo, es un rasgo consustancial del cine asturiano. Como también lo es la épica, pero la épica generosa, el grandonismo, ¿no? O sea, lo que llamamos grandonismo, ¿no? Es esa arrogancia, ¿no? La arrogancia asturiana, ¿no? Es decir, la generosidad, el echar cosas para allá, ¿no? Esa épica, que no siempre es una épica hollywoodiense, ¿no? A veces es una épica de los vencidos, pero siempre hay esa tendencia que tenemos los asturianos a echar más filetes para allá, ¿no? A exagerar, ¿no? Nunca que la pota nunca quede vacía, ¿no? Y después, sobre todo, en los temas de desarraigo o de orgullo rural, yo creo que la nota o el tono más golpeado es el del costumbrismo amable, ¿no? Que también entronca mucho con las películas británicas, ¿no? Muchas películas británicas que son sobre temas rurales, en las que todo el mundo es bueno, ¿no? Películas en las que todo el mundo es bueno. Es un costumbrismo amable que yo creo que es muy atlántico, ¿no? Y que también se da en las películas de ambientación, las películas de ficción o de no ficción, que se da mucho en el cine asturiano, que trata del tema rural, porque al final somos una agrópolis y lógicamente pues tenemos que hablar de lo rural en nuestras historias, ¿no? Y también es lógico, quiero decir, nostalgia, épica, generosa, arrogancia y costumbrismo amable, amabilidad, ¿no? Son rasgos consustanciales de la personalidad asturiana. Nosotros no dejamos que nadie se vaya con fame nunca, ¿no? Tenemos un especial talento para poner a alguien verde diciendo algo positivo, ¿no? Hay una ironía, una retranca, hay cosas que son claramente asturianas y que evidentemente están reflejadas en nuestro cine. Pero, ¿y la televisión? ¿Tenemos una televisión de sello asturiano? ¿Hay una televisión reconocible de identidad de Asturias? No la hay. Primero porque es una mocica, tiene 15 años, muy joven, todavía es un adolescente, todavía tiene que salir del cascarón, ¿no? Segundo, porque nunca hubo un modelo, nunca hubo un plan, vamos a hacer una televisión así. A ver, no modelo, pues lógicamente esto tendrá que ser el rodar de los años lo que le dé la personalidad a la televisión asturiana, que de momento no la tiene. Yo creo que la televisión asturiana se queda simplemente en el costumbrismo amable. Punto. Y no ofrece nada más, ¿no? Es un costumbrismo amable, todo el mundo bueno, todo el mundo es guay, vamos para aquí, vemos a una señora, un señor, tal, todos los pueblos son preciosos, todo es maravilloso, los informativos son
canónicos, no son unos malos informativos, ni mucho menos, pero tampoco van más allá. Desde luego no hacen investigación, ¿no? Y desde luego el resto de la programación es costumbrismo amable, sin más. Y no buscaron más. Y claro, una televisión que no tiene debate político, y sobre todo que no tiene sátira, que no tiene humor, no tiene autodeprecación, que no tiene chiste hacia sí mismo, que no se ríe de lo suyo, que no se ríe de sus gobernantes, o de sus artistas, o que se ríen de mí, del horro, No es una televisión madura. No es una televisión madura. Y una sociedad madura, que aquí no voy a entrar, pues Dios me libre, una sociedad madura, 10 minutos, una sociedad madura debería exigir una televisión madura. Y una televisión madura es aquella la que es capaz de reírse de sí misma, pero no solamente porque es ocio, porque es diversión, sino porque es transformador. O sea, un programa como Vaya Sebanita en la televisión vasca, que fue capaz de reírse de los abertzales, de los etarras, de todo, estaba curando a su sociedad, ¿no? Estaba haciendo una labor de curación. Y los asturianos todavía no nos curamos, estamos sin curar. No curamos nuestra herida. Una serie como Fariña, que narra todos los tejemanejes de los clanes de la droga y de los problemas que esto implicó en la sociedad, con todos sus trucos cinematográficos, con todas sus trampas biográficas, con toda la previsible censura que tuvo que sortear esta serie, es una serie que hace que los gallegos pues, puedan enfrentarse a su pasado y crecer como sociedad, ¿no? Es algo que es curación, o sea, es redención. El cine asturiano y la televisión asturiana necesitan redención. Y la sociedad asturiana necesita redención. Necesita una serie como Patria, la serie vasca, que es una ficción sobre dos familias que viven en el mismo pueblo, ¿no? Una es etarra y la otra no. Uno es empresario y una etarra. Son familia. Vuelvo a decir, con todos los trucos cinematográficos y todas las licencias biográficas y tal, es una serie que es redención para Euskadi. Pero no solo redención, además es un producto audiovisual local que viaja por el mundo entero, que tiene éxito, que hace que los consumidores de los vascos en adelante exijan, pidan, quieran más productos de este tipo. Cuanto más redentivos, mejor. Y esto, al final, lo que crea es un sector. ¿Cómo podemos tener sector en Asturias? Pidiendo redención, señores y señoras. Tenemos que redimirnos de nuestro pasado a través de, ya no digo de sesudos documentales, sino de productos de masas, como es la serie Fariña, como la serie Patria, como el programa Polonia de la televisión gallega, como el programa Vaya Sebanita. No significa que la televisión vasca, gallega y catalana sean extraordinarios. A veces emiten verdaderas mierdas. ¿No? El programa de serie documental esta de Dos Castros es un truño de la televisión gallega, ¿no? No todo es paradigma, pero ellos sí entendieron, o por lo menos la evolución que se dio, sí entendieron que la redención y la sátira construyó un sector audiovisual, que es hoy en día, pues, el lenguaje que manejamos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, voy a terminar ya, que joder, la verdad es que me enrollé muchísimo, pensaba que me iba a dar corto, pero bueno, voy a remachar un poco más ese tal, ¿no? Entonces, yo no sé si la sociedad asturiana, y os propongo un tema para redimirnos, que a mí, si algún día hiciera ficción, este sería el tema, ¿no? Este sería el tema. Y yo creo que sería fabuloso hacer un biopic sobre una película biográfica de ficción, una serie de gran producción de ficción sobre la biografía del sindicalista José Ángel Fernández Villo. Este tema nos redimiría, porque hablaríamos de todo el proceso, del auge y caída, del fin de una época y del comienzo de otra, y de toda esa cosmogonía que funcionó en Asturias,
¿no? Un poco entre los sopranos y los, ¿sabéis lo que os quiero decir? Y todo lo que es, o sea, la reconversión asturiana es un temazo. Pero el auge y caída de Fernández Villa es un súper temazo. Además, tiene todos los ingredientes que hoy en día se están de moda. Los años 70, los retro, los 80, la droga, tal, no sé qué. Yo creo que sería una serie que nos enfrentaría a nosotros mismos y curaría nuestras heridas más recientes. O sea, realmente querríamos más de este tipo de productos. Que exportaríamos al mundo con nuestros problemas, con nuestros traumas. No solamente limpiaríamos nuestros traumas, sino que haríamos dinero con ellos. Que al fin y al cabo es como se construye un sector. Con esto ya termino esta disertación en la que no hubo ni una sola imagen en pantalla, la pantalla está plegada, pero espero haberos entretenido con las palabras. Y nada, sin más, abro a vuestras preguntas, intervenciones, lo que queráis decir.